Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, y nosotros vamos directamente hasta Ecuador. Hubo una captura de 2 sospechosos. En este caso, todo por el asesinato del fiscal de Manta. César tiene una voz autorizada y nos pone en contexto mucho más específico. Compañero, contigo. Sí, gracias. Pasó el pasado 25 de octubre. Sí. Se trata de Marcelo Vázquez, un fiscal que se encargaba de atacar la corrupción y también temas de delincuencia. Estaba teniendo casos muy importantes como el asesinato del alcalde de Manta y también una colega de ella, cuando en los exteriores de la fiscalía lo acribillaron junto a un policía que era su custodio cuando él tenía 45 años. Vamos a continuación a dialogar con el vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador, Joseph Mendieta, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, estimado Joseph? ¿Cómo toma primero este asesinato terrible acometido en contra de este nuevo fiscal? Saludos cordiales, estimado César, así como a todos los que nos ven a través de los medios digitales. De igual manera, para Andy Chirino, un saludo afectuoso. Sí, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces está muy preocupada por la situación de peligrosidad que hoy por hoy se vive. Y no solamente es el asesinato del señor agente fiscal Vázquez, nosotros recordemos que hace unos cuantos días atrás también se dio el atentado contra la vida del señor juez de la unidad multicompetente en el Cantón Naranjal de la provincia del Guayas, donde lo acribillaron a él y a su secretaria. Obviamente eso aquí nos deja con un sinsabor referente a la seguridad que tenemos que tener los servidores judiciales. Porque ahora ser juez o un fiscal es cosa de vida o muerte, y además que tienen casos que son tan complicados en ciudades como Manta, en donde ya vemos los índices de homicidios que van también sumando con los administradores de justicia. Sí, no nos olvidemos, recordemos también que Manta se encuentra dentro de las provincias que están declaradas en estado de excepción, y obviamente si fue atacado en los perímetros de la fiscalía donde él laboraba, obviamente nos quiere decir que los anillos de seguridad no están cumpliendo en su totalidad la obligatoriedad que tienen de precautelar la integridad del servidor público, en este caso del servidor judicial, del señor agente fiscal, que conforme lo indica César tenía asuntos de trascendental importancia o mediáticos, como se llaman hoy por hoy, como era el asesinato del alcalde de Manta. Además de eso tenía algunos asuntos de tráfico de drogas, el asesinato de la fiscal Luz Delgado y de su asistente, también delitos de crimen organizado con los cuales nos ponen alerta referente a la macrocriminalidad y la narcodelincuencia que está avanzando poco a poco y que se ha tomado Ecuador, que no es cosa de hoy, no es cosa de hace un mes, 2 meses, sino que es un proceso continuado que se ha venido dando a través del tiempo hasta llegar al estado en que nos encontramos. ¿Qué hacer? Porque las cosas no han cambiado en los últimos meses, y lo que sigue pasando es que siguen asesinando fiscales, jueces, abogados. De esta manera, quienes se fortalecen son los delincuentes por encima de quienes tienen que ejercer justicia. Bueno, lo que tendríamos que hacer en primer lugar, yo considero, es el hecho que el Estado garantice de mejor manera la seguridad de la ciudadanía en general y más aún de los operadores de justicia para poder nosotros ser el rol que desempeñamos. No nos olvidemos que un juez es el garante de una verdadera democracia, porque podrá el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de entrar en contradicciones si somos nosotros, como dice el maestro Luigi Ferraioli, la balanza que llega a equilibrar el peso de los dos. Porque el uno dicta leyes, el otro lo ejecuta, y somos nosotros quienes debemos aplicar esas normas que están puestas por la función legislativa y que debe ejecutarla. Pero obviamente no nos olvidemos que la impunidad, el incumplimiento de parte del Estado en el aseguramiento, en el cumplimiento de la protección de los derechos humanos, no solamente de los victimarios, sino también de las víctimas, esto nos conlleva a una impunidad de los diferentes delitos. Y esto se va a lograr obviamente el momento en que la ciudadanía, la función pública en general, policía, ejército, jueces, fiscales, la ciudadanía, cuando digo la ciudadanía, los profesionales del derecho, los medios de comunicación, la academia, en realidad unamos fuerzas para luchar contra esta macrocriminalidad que hoy por hoy también vemos en la narcopolítica, que no es cosa de nuevos aquí en el Ecuador, puesto que esto ya viene mucho tiempo atrás. Ya ocurrió en México, recordemos lo que pasó en Colombia en la década de los 80 y 90,
donde de triste recordación. Y en México no ha sido la excepción, y Ecuador cuando nosotros hemos permitido que se vaya tomando poco a poco. Ahora, ¿qué sucede? Que si el Estado como Estado no cumple los roles primordiales, promoción, protección, judicialización, sanción, perdón, investigación, judicialización, sanción de los diferentes actos criminales, sea por falta de presupuesto, sea porque son parte del poder político que se ha tomado el país y que es a través de la narcopolítica que se ha tomado, sea porque teniendo el presupuesto los servidores no queremos cumplir el rol que tenemos que hacerlo, sea porque esto se ha vuelto consuetudinario y porque tenemos temor o porque simple y llanamente no queremos hacerlo, estamos violentando los derechos humanos y es el Estado quien tiene la obligatoriedad de garantizarlo. Ojo, digo Estado, no digo solamente Poder Ejecutivo o función ejecutiva, digo el Estado porque necesitamos leyes que nos permitan a nosotros cumplir el rol que tenemos que hacerlo, pero también necesitamos el respaldo de la función ejecutiva y de toda la sociedad. Ahora, fiscal, le doy una buena tarde. Andy Chirinos desde el estudio. Doctor Mendieta, aprovecho de preguntarle, César, permiso. Doctor, usted decía que se necesitaba justamente una coacción, es decir, varios al mismo tiempo. Ahora quiero enfocar la mirada en la captura de estos dos sospechosos. ¿De qué manera impactará esta captura en la mirada de la justicia ecuatoriana en un momento tan crítico de la misma en el país? La situación radica en que nosotros podemos tener toda la buena intencionalidad, me voy a referirnos así referente a la judicialización, pero si no contamos con los elementos necesarios. Por eso digo, el trabajo mancomunado. La policía puede hacer la investigación, pero si no nos da un parte policial lo suficientemente fuerte como para poderlos mantener privados de su libertad, recordemos lo que nos dice el artículo 77 de la Constitución en el numeral primero. La privación de libertad es una medida de excepción para asegurar la comparecencia a juicio, el cumplimiento de una posible pena y la reparación integral. Y el numeral 11 nos dice que los jueces y juezas deberán aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad. Ahora bien, el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de las diferentes medidas. Tenemos la prohibición de salir del país, la presentación, etcétera. 6. Y en sexto lugar está la privación de libertad. Y existen pronunciamientos de la CIDH, la norma constitucional de la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, que dice que se tiene que fundamentar y motivar ese pedido de privación de libertad. Pero para eso, la Fiscalía tiene que tener un parte policial que sea lo suficientemente sólido, donde no se hayan violentado los derechos de los procesados, obviamente, ni de las víctimas, para que el fiscal pueda fundamentar y motivar su pedido de privación de libertad y que el juez a su vez tenga que ordenarlo. Por eso digo, esto es un trabajo mancomunado. No podemos decir solamente son los jueces, los fiscales o policía. Si no actuamos todos es muy difícil que logremos hacer lo que creo que todos a nivel de Latinoamérica y el mundo queremos, ganarle la lucha a la delincuencia. Bien, Joseph, quiero cerrar esta entrevista preguntándole si hay estadísticas de cuántos funcionarios o administradores de justicia han sido asesinados en este 2024 y qué le parece esta propuesta que se había hecho en muchas oportunidades de los denominados jueces y fiscales sin rostro para estos casos en donde quienes están siendo juzgados son GDOs. A ver, un dato estadístico no le puedo dar, pero yo le puedo mencionar el caso del agente fiscal Bolívar Estrella en Los Ríos, que fue asesinado. El caso del atentado al fiscal Bolívar Figueroa, que tuvo un atentado. El caso del atentado al fiscal, del señor juez de Naranjal. El caso del asesinato del agente fiscal Luz Delgado, entre otros muchos que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de los jueces sin rostro, tenemos que recordar lo que nos dice la Constitución ecuatoriana. En el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y el 3.1 nos dice que la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en la ley. Y el 424 de igual manera se refiere a esto aquí, de igual manera el 417. Hago esta breve reminiscencia para indicar que los jueces sin rostros, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció referente a esto. Y entonces en el caso Colombia dijo que los jueces sin rostro no pueden ser porque esto violenta el debido proceso que se encuentra previsto en la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana y la Constitución del Ecuador, porque tiene que ser juzgado por un juez competente, un juez, digámoslo así, en el buen romance de carne y hueso, saber quién lo va a juzgar para saber si en realidad tiene o no tiene la jurisdicción y la competencia sobre él.
Entonces tendríamos que reformar la Constitución, pero siempre y cuando, en base a esa supraconstitucionalidad de los instrumentos de derechos humanos, nos permitan esos convenios de los cuales el Ecuador es suscriptor. Entonces es un poco una utopía el poderlos hacer con jueces sin rostro. Repito, las unidades judiciales estamos reclamando a nivel general, por ejemplo, el hecho de que hoy por hoy no tenemos, aunque parezca mentira, lo voy a relacionar, la falla de energía eléctrica, que nos está ocasionando que los ciudadanos, los usuarios externos reclamen al juez, claro, pero no tenemos energía eléctrica. La solución sería el que el Estado asigne el presupuesto suficiente para la adquisición de generadores eléctricos, de esta manera poderlos hacer, una de las soluciones. Pero no tenemos nosotros seguridad en las unidades judiciales y que no depende del Consejo de la Judicatura, no depende únicamente del Ministerio del Interior, porque eso tiene que ser un trabajo mancomunado. No podemos distraer a los policías para que vayan a dar el arresto domiciliario, son 3 policías casi promedio diario, mientras que descuidan al resto de la sociedad. Entonces tenemos que hacer una reforma estructural, tanto a la normativa constitucional cuanto a la legislación penal, para poder garantizar no solo a los servidores judiciales, sino a la ciudadanía, porque son los 18 millones de ecuatorianos los que tenemos que tener esa seguridad. Porque ¿de qué nos serviría que nos pongan un policía únicamente a cada uno de los jueces y fiscales y si la ciudadanía queda descuidada? No hay quien los controle. Entonces necesitamos, recalco, un trabajo mancomunado entre todos, el apoyarnos mutuamente y sacar adelante el país y Latinoamérica para erradicar la violencia que se está tomando todos los países. No solamente es el Ecuador, esa narcopolítica, esas bandas narcotraficantes, la macrocriminalidad se está tomando en todos los países y eso nos lleva a un riesgo mucho más grave, que en algún momento tal vez alguien retoca lo que decía la ley del cañón, ojo por ojo, diente por diente, como decía Gandhi. Si lo hacemos eso, quedaremos todos desdentados y todos seremos ciegos. Muy agradecido por la entrevista, Andy. Tú continúas. Gracias, César. También al doctor Joseph Mendieta. Buena tarde para ambos.